¿Cómo están estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. En vista de los cortes energéticos que tenemos, voy a remitirles la clase respectiva al día de hoy con respecto al link en YouTube, ¿sí? Para lo cual, nosotros haciendo un poco de feedback con relación a la clase anterior, pudimos observar todos los aspectos positivos del motor, con sus ventajas, desventajas, a la vez de las partes que conforman el mismo, como son sus partes fijas y sus partes móviles, teniendo en cuenta que cada una de ellas cumple una determinada función y también un diagnóstico de averías oportuno. Una vez que nosotros pudimos palpar lo que son los ciclos de funcionamiento del motor, el, cómo teníamos los cuatro tiempos, admisión, compresión, expansión y escape, procedimos a verificar el tipo de humo que puede ser expulsado por el tubo de escape, que teníamos de cuatro factores. Es humo negro, humo azul, humo blanco y humo gris. Una vez que nosotros facultamos todos estos humos y debido a qué era cada tipo de humo, pudimos verificar a priori lo que fue el sistema de alimentación, en donde era el encargado de suministrar el combustible necesario hacia la cámara de combustión para que se den los cuatro ciclos de funcionamiento del mismo motor. Pudimos palpar también todo su diagnóstico de averías y también comprender cómo se comporta cada componente y cuál es su determinada función. Una vez que concluimos con todos estos aspectos del sistema de alimentación, vamos a ver lo que son los tipos de inyección. En los tipos de inyección hay que entender que se van a derivar de dos, ¿sí? Tanto lo que es un tipo de inyección directa y un tipo de inyección indirecta. Cuando hablamos de un tipo de inyección directa, la cámara de inyección está labrada en la cabeza del mismo pistón. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente el inyector va a estar dentro de la cámara de combustión. ¿Sí? Mientras que en inyección indirecta, también conocidos como motores de cámara dividida, esto es debido a la geometría de la cámara de combustión, ¿sí? Puede tener sus diferencias, no puede ser solo cóncava, ¿sí? Eh, Está formado por una precámara antes de la cámara de combustión, la cual está ubicada netamente en la culata. Es muy similar a lo que es una inyección de un motor a gasolina. Ahora, esta está conectada directamente por una cámara principal, a la cual también se le puede denominar como garganta, ¿sí? Vamos a ver cada dibujo, como es en lo que es inyección directa. Podemos observar que en el centro del pistón es donde se va a dar toda la atomización del combustible, mientras que en una inyección indirecta, el inyector va a estar fuera, como vemos, es una precámara, ¿sí? Debidamente, les voy a resaltar con un color diferente, las bujías de precalentamiento para que el combustible a la vez que ingresa a presión también ingrese con temperatura, para lo cual ingresa por este conducto dentro de la cámara de combustión, como podemos observar. Ahora, los tipos de inyección en un vehículo diésel tenemos de diferentes, como es el Common Rail. ¿Qué es el Common Rail? El Common Rail no es nada más que similar al principio de funcionamiento de un motor a gasolina, que tenemos una bomba de baja presión, la cual suministra combustible hasta un riel de inyectores, el cual va a acumular toda la presión, ¿sí? Va a hacer que esta presión se eleve y posteriormente sea dosificado para cada inyector. Con eso tenemos una dosificación exacta, un consumo adecuado y mínimo de lo que es el diésel. Por eso es que un motor a diésel es mucho más eficiente que un motor a gasolina. También tenemos lo que es el tipo de inyección, bomba de inyección, en el cual podemos palpar, como vimos en el sistema de alimentación, si tenemos una bomba de inyección de cilindro o rotativa, ¿sí? La lineal de cilindro o rotativa.
En cambio, toda la presión del combustible se va a dar en la bomba, que es como decir tener un motor aparte, el cual va a tener pequeños pistones, los cuales van a impulsar al combustible a presión, ¿sí? Para que posteriormente, por el conducto de inyectores, sea dosificado para cada uno dependiendo del número de cilindros que tenga. Otro de los tipos de inyección es el famoso inyector bomba. Por ejemplo, viene en vehículos como Detroit, ¿no? En este aspecto, vehículos un poquito más antiguos. ¿Qué es la función de de este tipo de sistema de inyección? Es que dentro del inyector va a venir el combustible a baja presión, pero dentro del con todos sus mecanismos, va a elevar esta presión a la presión adecuada, que puede ser entre 1000 y 1200 atmósferas, para que mediante su vástago de inyección pueda ser suministrado dentro de la cámara de combustión. ¿Sí? Como sabemos, un inyector puede ser de varios tipos, de orificio, de tetón o de espiga. Esto también va a influir mucho en el tipo de atomización que tenga el inyector. Una vez que nosotros hemos visto esto de lo que son los tipos de inyección, también hay que recalcar que cuando nosotros tenemos algún tipo de problema con el sistema de inyección, sobre todo puede ser en bomba de inyección o en los inyectores, nosotros netamente debemos de llevar a un lugar cualificado, el cual pueda realizar este tipo de diagnóstico y a la vez solución de averías que puede haber en estos. Cómo darme cuenta cuando hay demasiado consumo de combustible. Segundo, un mal funcionamiento del motor, tal vez no está estable. Y tercero, por la cantidad de humo que puede estar expulsando por el tubo de escape. En el sistema de sobrealimentación, que también es un sistema que trabaja para el motor, también aquí vamos a ver cómo es que el motor, sobre todo diésel, tiene como una repotenciación al momento de sus ciclos de funcionamiento, porque prácticamente funcionan con los gases que se van a expulsar hacia el exterior. Primer aspecto tenemos lo que es la toma de aire, ¿sí? Que prácticamente es simplemente un conducto por el cual va a captarse el aire necesario para que llegue dentro de la cámara de combustión. Posteriormente tenemos lo que es el filtro de aire. El filtro de aire también, por lo general es cónico, viene en un depurador. Ahora, este filtro de aire, por lo general nosotros debemos de cambiarlo cada 10.000 kilómetros, ¿sí? No se recomienda mucho sopletear, pero en algunos aspectos el trabajo al que está sometido el vehículo, digamos una volqueta y está en una cantera, obviamente va a ser el lugar de trabajo con mucho polvo y esto va a deberse que el filtro se ensucie mucho más seguido. Entonces, sí se le puede sopletear, pero máximo una sola vez. Posteriormente se lo debe de cambiar, ¿sí? Eso hay que tener mucho en cuenta con lo que es el filtro de aire, el cual va a retener la mayoría de impurezas para que no pase dentro de la cámara de combustión. Cuando nosotros sopleteamos el filtro, ¿qué es lo que hacemos? Al emitir aire a presión, obviamente todas las rejillas que tenemos del papel o del material de la tela retensora se van a abrir porosidades. Ejemplo, si yo tengo aquí mis dedos, tienen esta cierta abertura. Al someterle aire a presión, se va a abrir mucho más esos orificios y por ende va a ingresar mayor cantidad de impurezas. También tenemos lo que son las bujías de precalentamiento en este sistema. Estas bujías de precalentamiento, como podemos observar, vienen netamente en la culata. Y como les dije, ¿no? En una clase anterior, este tipo de bujías no van a emanar ningún tipo de chispa. Lo único que hacen es como una resistencia que va a emitir calor. ¿Y cuál es su función? Calentar el aire que va a ingresar dentro de la cámara de combustión para que esté a temperatura y pueda darse los ciclos de funcionamiento sin ningún tipo de problema. Esta luz testigo, como podemos palpar aquí, significa de las bujías de precalentamiento. Por lo general, cuando nosotros ponemos en contacto al motor, ¿sí?
se va a encender en nuestro tablero, en nuestro panel de control, esta luz testigo. Hay que esperar hasta que se apague esta luz testigo para dar arranque al motor. Si no se apaga, obviamente vamos a tener un problema de arranque con el mismo motor. ¿Ok? Ahora, esta luz testigo también puede prenderse por otros factores, como pueden ser el aspecto del turbo, ¿sí? Cuando ya el turbo está sobre revolucionado, se enciende esta luz testigo también porque está muy caliente el aire que ingresa dentro de la cámara de combustión y producto de eso hay que esperar que se apague, pero ¿cómo? Hay que buscar un lugar seguro donde estacionarse, se apaga, se vuelve a encender y ya no hay ningún problema de esta situación. Pero siempre y cuando también hay que esperar que se normalicen un poco lo que son las revoluciones. Eso hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Tenemos lo que es el cuerpo de aceleración. Ahora, por lo general, ya en los vehículos ya no tenemos el acelerador por varilla o por cable, sino netamente por un potenciómetro. Este potenciómetro es nada más que un sensor el cual va a medir la apertura o cierre de la mariposa de aceleración. Aquí esta platina que vemos que tapa aquí este orificio es la mariposa. ¿Qué es lo que hace? Cuando nosotros aceleramos se va abriendo para que vaya ingresando aire dentro de la cámara de combustión, obviamente por su breve paso por el múltiple de admisión y las toberas de admisión que van a estar en la culata. Aquí podemos palpar lo que es el múltiple de admisión, el cual sirve en sus conductos para que pueda transitar el aire y puedan llegar hasta lo que es perdón, hasta que pueda llegar a la cámara de combustión. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que es el cuerpo de aceleración hay que tener mucho en cuenta que como tenemos varios sensores, perdón, como es el MAF, el MAP, presión, flujo de aire y el mismo TPS, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces pueden estar sucios estos contactos y no tenemos un buen ralenti. En la mariposa de aceleración, si por culpa del depurador de no haber cambiado a tiempo está con hollín, esto hay que hacerle un mantenimiento y este mantenimiento se lo debe de hacer a los 25.000 kilómetros, una limpieza nada más, ¿sí? Pero para que quede en óptimas condiciones hay que extraer todo el cuerpo de aceleración y esto sí tiene que hacerlo una persona que tenga el conocimiento práctico de cómo realizar este desmontamiento y el posterior montaje del cuerpo de aceleración. En múltiple de admisión no hay mayor situación que simplemente verificar lo que es el empaque que va entre el múltiple de admisión y la culata. Aquí es como nosotros vamos a ver ahora lo que es el turbo intercooler, que también vienen a formar parte del sistema de sobrealimentación. ¿Cómo trabaja un turbo intercooler? Ejemplo, tenemos lo que es nuestro motor. Aquí verificamos lo que es el motor, ¿sí? Con sus 4 ciclos de funcionamiento. Pero, obviamente, nosotros vamos a tener en la válvula de escape que salen los gases quemados, que están de color rojo. Pero al momento que salen los gases quemados, tenemos nosotros prácticamente el turbo, ¿sí? O también conocido como turbocompresor, mejor dicho, turbocompresor y conocido solo como turbo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Tiene dos cuerpos, lo que es el soplador y el compresor. Esta turbina, conocida como soplador, es la que va a captar los gases de escape que están calientes y se los va a transmitir por el compresor, el cual va a remitir el aire de nuevo hacia el motor, pero obviamente pasando por un intercooler. El intercooler no es nada más que un radiador de aire, que es un radiador de aire que ya no va a enfriar algún tipo de fluido, de un fluido líquido o lubricante, sino que netamente va a lubricar lo que es, va a enfriar, perdón, lo que es el aire por medio de captación de aire mismo. Sí, a esto se le conoce como enfriamiento aire-aire. Una vez que el aire
ha bajado su temperatura, no es que está frío, ha bajado su temperatura, todavía tiene temperatura, de nuevo ingresa por la válvula de admisión para que se den de nuevo los 4 ciclos de funcionamiento. Y todo el ciclo es repetitivo. Por eso, cuando nosotros sobre revolucionamos mucho el motor, quien sufre netamente es el turbo, porque el turbo también funciona con el mismo aceite de lubricación del motor, ¿sí? ¿Cómo darme cuenta que ya el turbo ya no está funcionando correctamente? Una, porque el turbo prácticamente da esta sobrealimentación, el vehículo va a perder potencia y torque, ¿sí? Segundo, si comienza a humear demasiado por el tubo de escape, un humo de color azul, pero en demasía, más o menos para que me entiendan, como que fuese un tren a vapor. No podemos continuar con el viaje y netamente tenemos que estacionarnos hasta que venga un técnico calificado a realizar este mantenimiento. Aquí es como nosotros podemos observar cómo viene el turbo acoplado. Tenemos el soplador, el cual va a captar el aire caliente que está con las flechas rojas, y el compresor, el cual va a captar ese aire caliente y lo va a volver a redirigir hacia la cámara de admisión del motor. Aquí vemos el intercooler, ¿no? Como les dije, es como un radiador, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Viene el aire proveniente del turbo, pasa por este intercooler, dosifica la temperatura, o sea, minimiza, no enfría, solo minimiza, o sea, baja un poco la temperatura para que posteriormente pueda ser reingresado a la cámara de combustión. Eso con respecto a todos los materiales y piezas que conforman el sistema de sobrealimentación. ¿Ok? Eso con relación a la clase del día de hoy. Vamos también a ver lo que es el sistema de enfriamiento. ¿Cuál es la función del sistema de enfriamiento? Es de mantener una temperatura óptima de funcionamiento del motor. Para ello, evacúa o elimina el exceso de calor generado por la combustión del mismo. ¿Qué quiere decir? Que como dentro de la cámara de combustión tenemos temperaturas que pueden llegar hasta los 950 grados Celsius, eh, prácticamente con el sistema de enfriamiento mantenemos una temperatura óptima de funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no suba mucho su temperatura y a priori podamos tener un sobrerecalentamiento y fundición producto de que no estuvo bien refrigerado. Aquí podemos palpar lo que es el funcionamiento del sistema de enfriamiento, ¿no? Tenemos, este es el motor, el flujo de color rojo es el aire, perdón, el refrigerante caliente, y el azul es de refrigerante frío. Tenemos lo que es el termostato. ¿Qué pasa con este termostato? Cuando ya la temperatura dentro del motor ya está elevándose a más de su temperatura óptima, este se abre porque el termostato es una válvula de temperatura, la cual permite que el refrigerante salga del motor y pueda llegar hasta el radiador. Y en el radiador se dé una reducción de la temperatura para que esté en una temperatura adecuada para que pueda volver a ser ingresado dentro de los conductos de refrigeración o enfriamiento que tiene el motor. Para esto tenemos la bomba de agua, la cual es la que se encarga de la succión e impulsión del fluido por todo el sistema. Tenemos el ventilador, el cual le ayuda al radiador en su aspecto de cambio térmico a bajar lo que es la temperatura del mismo refrigerante que viene proveniente del motor a alta temperatura. Ahora, dentro de lo que es el sistema de enfriamiento, nosotros tenemos lo que es un fluido por el cual va a transitar.
En este caso es el líquido refrigerante, ¿sí? Este fluido prácticamente es el que va a tener las características de poder absorber ese calor generado y poderse enfriar expulsándolo mediante el radiador hacia el exterior. A este fluido lo podemos ver tanto en el depósito de refrigerante o como en la tapa del radiador. En cualquier de estos dos puntos podemos verificarlo para que pueda ser denotado en un buen nivel y con ello un buen funcionamiento del sistema de enfriamiento. Ahora, tenemos varios tipos de refrigerantes, ¿sí? El más recomendado es el que del fabricante. Podemos tener de color amarillo, rosado, azul, rojo, verde. Cualquier color es bueno en lo que es refrigerante, pero lo que me dictamina el fabricante es lo que debo de utilizar en mi motor. Sobre todo en el aspecto de que muchas veces dicen el refrigerante de color amarillo es mucho mejor que el verde. No, es lo que dicta el fabricante, puesto que estos vienen normados bajo la norma, valga la redundancia, SAE, la Sociedad de Ingenieros Automotrices, la cual verifica la viscosidad del fluido para que pueda ingresar a a su determinada función. También vienen normados por la norma ASTM, la cual es la que verifica la resistencia de los materiales, porque sabemos que los conductos de refrigeración del motor pueden tener aleaciones, las cuales si no se utiliza un refrigerante adecuado, puede existir corrosión. Recomendación entre utilizar agua o refrigerante, siempre el refrigerante dado por el fabricante, el que me estipula que utilice el fabricante. ¿Sí? Si voy a utilizar solo agua, hay que verificar que sea solo agua, pero agua desmineralizada, que no tenga presencia de cloro ni de hierro. Muchas personas dicen, hay que completar el refrigerante, digamos, la capacidad del motor es de 2 galones de refrigerante, entonces hay que ponerle 1 galón de refrigerante y 1 galón de agua. No, el refrigerante tiene que ir solo, solo refrigerante, porque si lo mezclamos estamos bajando las propiedades las cuales cuidan a nuestro motor, porque de las bondades que tenemos del refrigerante es que es anticorrosivo, antidetergente, antiespumoso y me puede ayudar a palpar cualquier tipo de fuga debido a la coloración para evitarme tiempos hasta observar. Ya netamente donde queda pintado es porque por ahí hay una fuga. Y como quinto punto, el anticongelante tiene un punto de, perdón, el refrigerante tiene un punto de ebullición que pueden oscilar entre 130 y 140 grados centígrados. Pero hablando del anticongelante, también hay que tener en cuenta que el anticongelante se utiliza para cuando nosotros tenemos algún tipo de estaciones bien pronunciadas, como por ejemplo un invierno que pueda oscilar con temperaturas bajo cero. En ese aspecto nosotros podemos utilizar solo para el anticongelante 50% del anticongelante con 50% del agua desmineralizada. ¿Por qué aspecto? Todos los factores que componen a tanto el refrigerante como el anticongelante son los aditivos, el agua desmineralizada en el refrigerante y el monoetilenglicol. ¿A qué me refiero con el monoetilenglicol? Es prácticamente el aditivo el cual le ayuda a que tenga un punto de ebullición diferente al del agua. El agua a 100 grados centígrados, su punto de ebullición, que quiere decir cambia de estado, de líquido a gaseoso, o a los 0 grados centígrados pasa de líquido a sólido, ¿sí? Entonces, ese monoetilenglicol es el aspecto importante en tanto los anticongelantes como los refrigerantes, como vemos aquí, ¿no? Si yo voy a utilizar refrigerante, solo debo de utilizar refrigerante en mi sistema de enfriamiento. No debo de mezclarlo con agua, porque ya la composición ya viene con esta. Mientras que en los anticongelantes solo tienen dos componentes, que es el aditivo y el monoetilenglicol, y por ese motivo se puede mezclar en proporciones homogéneas, tanto 50% de anticongelante y 50% de agua mineralizada.
Es muy importante utilizar agua desmineralizada y no agua de la llave común y silvestre, porque esta tiene producto de que hay ausencia de cloro, que hay ausencia de hierro, y eso es muy perjudicial para nuestro motor, sobre todo con los aplanamientos a priori y con el desgaste de las piezas. Como les mencioné anteriormente, tanto anticongelantes como refrigerantes están calificados bajo las normas SAE y ACT. Ahora, los componentes del sistema de enfriamiento son los siguientes. Tenemos como primer aspecto lo que es el depósito del refrigerante, donde nosotros vamos a verificar su máximo y su mínimo. Siempre tiene que estar oscilante entre estas dos marcas, ¿sí? No puede estar superior o no puede estar inferior al mínimo. Si nosotros palpamos que comienza a hervir dentro de este depósito, puede ser por algunos aspectos, como por ejemplo que está soplado el empaque del cáliz, ¿sí? Si está cada vez estaba en el máximo y va faltando, tenemos que ir completando, es producto que hay una fuga, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta eso. La tapa del radiador, un elemento muy importante porque este va a regular la presión que hay dentro del sistema, y si hay un excedente se va a abrir para que pueda pasar posteriormente al depósito de refrigerante. Aquí tenemos estos sellos, siempre verificar que no estén agrietados. Y si vamos a cambiar una tapa del radiador, hay que verificar que sea de la presión estipulada por el fabricante. Si yo, por ejemplo, ahí veo ese ejemplo que hice un radiador para 4 libras, ¿no?, de presión, pero yo no encuentro este tipo de tapa de radiador. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Netamente puedo verificar que tenga la misma presión, aunque sea en otra marca. Pero si me quieren vender una tapa de radiador de más presión, por ejemplo, de 6 7 8 libras, ¿esto qué va a hacer? Que el motor, cuando necesite liberarse, como necesita más presión, no va a poder liberarse ese excedente de calor que hay dentro del motor, y esto va a dar a que suba la temperatura del mismo. Si yo le pongo en cambio de menos presión, de 2 de 3 libras, en cambio, ¿qué va a pasar? Que siempre va a estar abriéndose la tapa del radiador y no va a tener una presión correcta el mismo motor. ¿Ok? De ahí tenemos lo que es el radiador. El radiador se compone de tres cuerpos, ¿no? Tanque superior, que lo estoy marcando con uno, tanque inferior con dos, y lo que es la zona de cambio térmico, que son todos los paneles con sus respectivas aspas, que es el 3. ¿Ya? Aquí quiero que vean algo muy importante. Tengo yo en el tanque superior un conducto y en el tanque inferior otro conducto. En esos conductos van a venir acopladas las cañerías. ¿Sí? En el tanque superior siempre la cañería del tanque superior es la que va a redirigirse al radiador el refrigerante caliente, mientras que del tanque inferior va a recircular, ya una vez temperado por la zona de temperamiento del refrigerante, ese mismo lubricante, ese mismo refrigerante en una temperatura menor hacia el motor nuevamente, ¿sí? Aquí tengo las cañerías, las cuales se acoplan en esos conductos, eso hay que tener mucho en cuenta. Posterior tenemos lo que es el ventilador o electroventilador, si es que fuese electrónico, ¿no? El ventilador por lo general es directo, viene acoplado a la bomba de agua y siempre va a estar enfriando. Mientras que un electroventilador puede darme la facultad de que simplemente cuando se abre el termostato se active el electroventilador. Muchas veces problemas de recalentamiento es por el ventilador o el electroventilador, que parece que está girando, pero a su vez no está dando presión, y eso puede conllevar a que haya un sobrecalentamiento de mi motor. Siempre revisar. Jamás vayan a tratar de palpar con el ventilador en funciones si es que hay presión o no, ¿sí? Hay que tratar de enviarlo a un técnico conocedor para que pueda hacer una maniobra y un arreglo óptimo. Posteriormente tenemos lo que es la bomba de agua, ¿sí? La encargada de impulsar todo el fluido por el motor, ¿sí? Esta por lo general debemos de cambiarla cada 60.000 kilómetros como máximo, lo preferente es a los 50.000, porque estos álabes de las hélices comienzan a desgastarse, y cuando se comienzan a desgastar es producto de que ya no tenga una buena presión por todo el sistema de enfriamiento, el fluido, ¿sí?
Mientras que como último tenemos el termostato. Como les dije, este termostato cuando está caliente va a abrirse y va a permitir el flujo hacia el motor, ¿sí? Problemas que puedo tener en el termostato que se pueda quedar trabado. Y muchas veces puede quedar trabado, encerrado o en abierto. Si se queda abierto no hay ningún problema, pero si queda trabado encerrado, ¿cómo darme cuenta que tengo problema de este termostato? Muy fácil y sencillo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Me regreso a esta diapositiva y aquí yo puedo verificar netamente que la cañería del tanque superior va a estar hinchada, va a estar a alta temperatura, mientras que la cañería del tanque inferior va a estar flexible y va a estar fría. Entonces es una forma de darme cuenta que está cerrado el termostato, ¿sí? Entonces, recomendación, ¿cada cuánto debo de cambiar un termostato? De 30.000 a máximo 40.000. Lo idóneo, 30.000 kilómetros, ¿sí? Eso, estimados estudiantes. Hasta aquí vamos a verificar nosotros lo que es la clase del día de hoy. Sí, cualquier tipo de inquietud, ya les informaré el día de mañana cómo podemos realizar la clase o si de nuevo tendré que remitirles de esta forma la clase para que la mayoría puedan estar al tanto de todo el tema que estamos tratando aquí en mecánica de camiones. ¿Ok? También debo de informar que según los horarios que podamos tener de cortes de energía, vamos a ir cambiando el horario o yo simplemente remito el link para que ustedes puedan verlo a cualquier hora del día. Sin más ni más, les agradezco mucho su atención y cualquier situación, atentos al grupo. Muchas gracias.